Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con oportunidades maravillosas para el encuentro con la literatura y de vez en cuando con ideas, digamos, revolucionarias, no de la revolución bolivariana, no del gobierno, sino ideas de cambio, ideas de transformación, ideas que nos ayuden a ser cada día mejores ciudadanos. Porque a decir verdad, hay revoluciones que al estar en el poder se convierten en reacciones. Dejan de ser revolucionarios y se convierten en reaccionarios. Y creo que es lo que le ha pasado a muchísimos de los burócratas que hoy están en el poder en Venezuela. Se han convertido en reaccionarios. Pero la noche de hoy estaremos reproduciendo para ustedes una entrevista, una conversación que mantuvimos con una mujer maravillosa, con una escritora chilena, digamos, no chilena, una escritora mapuche, que ha vivido en Venezuela un montón de tiempo, desde los años 70 hasta la actualidad, y que recientemente Sultana del Lago Editores ha tenido el inmenso placer de publicarle un libro, el libro Crónicas del Río, y me refiero a la escritora Sarita Bravo. Así que vamos a estar reproduciendo esta conversación que mantuvimos en nuestra visita a la Feria del Libro de Caracas en el mes de agosto de 2022. Específicamente esto fue el 21 de agosto del año 2022 y espero que sea de su extenso agrado y que puedan enviarme sus comentarios al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Sin más demora, comencemos a escuchar esta conversación que mantuvimos con la escritora mapuche, nacionalizada venezolana, radicada en Venezuela desde los años 70, Sarita Bravo. Ella es Sarita Bravo. Sí. Hay que preguntarle a Sarita por qué la llaman Sarita. Bueno, porque ese es mi nombre. Sí, en Sarita, chiquita. Sí, mi papá me inscribió como Aide Sarita y en Chile no se aceptaba cualquier nombre. Entonces no querían un diminutivo, pero mi papá se peleó y me pusieron Aide Sarita. Yo. O sea que eres la Sara chiquita de la familia. Sí. ¿Hay otra Sara en tu familia? Falleció, era hermana de mi papá. Tocaba piano y yo escribo. Maravilloso. ¿En qué? ¿Naciste en la montaña, en el pueblo mapuche o naciste en un hospital occidental? Cuéntame un poco ese nacimiento, ese mundo que recibió a Aide Sarita Bravo. Ya. Yo nací por cosas de la vida, por toda la historia del pueblo mapuche. Mi abuela fue expulsada del sitio de donde es nuestros ancestros, ¿no? Que se llama Colmuyao, y se trasladó a Valparaíso. Y ahí en Valparaíso mi mamá era descendiente del cónsul de Francia,
conoció a mi papá mapuche con toda su fisonomía mapuche y se enamoraron. Y de esos amores nació un hermano y después vine yo, al lado del Lafken, del mar, ahí nací. Pero mi abuela mapuche me tomó y me presentó a los 4 puntos cardinales. Y según dijeron, venía con un don. La enfermera que me recibió en el parto dice que nací en la hora de las brujas. Mira, en la cultura wayú, por ejemplo, y en la cultura ñu, pensando en donde tengo referencias, el ser de la casta o de la comunidad indígena proviene de la madre. Es decir, se es wayú cuando tu madre es wayú. Y si tu madre es alijuna, como dicen los wayú a los blancos, o a los extranjeros, a los que no son del pueblo wayú, no eres wayú, sino que eres mestizo. Es decir, si tú tienes un padre wayú y una madre alijuna, no eres wayú. Ya no es como los judíos, ¿no? Se Sí. lleva ¿Pasa lo mismo en el pueblo mapuche? No. En nuestro pueblo no es así la cosa. Es más, los mapuches consideran mapuche a niños que han adoptado. Ahí no es lo mismo, sino es la concepción como tú empiezas a crecer y conectarte con el mundo, con la naturaleza, lo que te hace ser mapuche, ¿no? O sea que se puede ser mapuche, es decir, un occidental que ame la cultura mapuche, que defienda al pueblo, la comunidad puede aceptarla como mapuche. Sí, de hecho lo hacen, pero para eso él tiene que, primero son huenul, que son amigos, huenul, pero si esa persona se conecta con la naturaleza y pasa a ser uno más de la naturaleza, entonces es mapuche. Y por ejemplo hay algunos científicos sociales que hablan y dicen que el mapuche solo produce, o cualquier pueblo originario, produce conocimiento mientras esté en su territorio, ¿no? Nosotros los mapuches decimos que no, porque yo estoy aquí en Caracas y yo estoy conectada con los árboles y con toda la naturaleza aquí. Yo sigo siendo mapuche y sigo produciendo cosas. Qué maravillosa cosmovisión la del pueblo mapuche. Ahora, me gustaría que narráramos un poco más, nos presentes un poco más esta idea de esa historia tuya ancestral que nos puede enseñar muchísimo de lo que somos como latinoamericanos. Tu papá y tu abuela salen de la comunidad mapuche por alguna ley o alguna, se habrán portado mal quizá. No, fue lo contrario. Mi bisabuelo fue un gran guerrero de la parte de Mayeco, y el 12 de febrero de un año, no me recuerdo, pero están ahí en la historia, están en los registros, llegaron los curas, los sacerdotes católicos al pueblo y dijeron, y lo dejaron en constancia, llegamos a un caserío de no más de 10 casuchas, decían ellos, por la ruca, y procedimos a impartir los sagrados sacramentos y le pusieron nombres con apellido a todo el mundo que estaba allí. Por ejemplo, había muchas piedras, entonces los apellidos eran pedreros. Había un señor español que trabajaba y mucha gente trabajaba ahí y eran Hernández. Ahí mi bisabuelo era uno como el jefe de ese loft, de esa comunidad, y a él le pusieron Juan Antonio, él era Paillaqueo, era el apellido nuestro, Paillaqueo, y se lo conservaron, fue el único que le conservaron el apellido Paillaqueo. Pero mi abuela era chiquitica, y entonces ellos quitaron a mi abuela y se la llevaron diciendo que la iban a educar y que, bueno, un poco de cosas que siempre decían, y se la llevaron. Lo cierto fue que la abuela terminó trabajando de niña de mano en una casa donde fue violada, muchas cosas pasaron. Al correr de los años la abuela retorna a Colmullao y ya no estaba la familia, ¿no? Ya la familia había desaparecido de ahí.
Y mi abuela empieza a emigrar hasta que primero va a Talcahuano y después se casa y va a Valparaíso. Y ahí nació mi papá. Y yo te iba a preguntar exactamente eso, porque hace 2-3 días que viniste hablamos sobre los apellidos, ¿no? Que le iban poniendo los apellidos. Y el tuyo es Bravo. Entonces yo iba a decir, se ve que este mapuche era muy bravo. Y le dije, bueno, vamos a llamarlo Bravo. No, porque ese apellido era del papá de mi papá, que fue un capitán de barco. Entonces a él le pusieron Bravo. No era bravo para nada mi papá, era una persona, era mapuche de corazón. El mapuche no es una persona violenta, por el contrario, somos muy pacíficos. Nosotros peleamos cuando tenemos que defender a la Ñuque Mapu, que es la tierra. Ahí nosotros peleamos, pero no peleamos por odio, no peleamos por el poder. Ni por posesiones. No. Mira, no. El pueblo mapuche, y es la idea más clara que tenemos, o que tengo yo en este momento, fue sistemáticamente durante 100 años desplazado de las mejores y más fértiles tierras, porque los mapuches eran agricultores, como los pueblos más avanzados de América han sido agricultores. Están los pueblos recolectores y están los pueblos agricultores. Los mapuches eran agricultores, hacían agricultura. Sí. Y fueron desplazados a medida de que el conquistador fue tomando el sur, fue desplazando al pueblo hacia la montaña, porque el pueblo mapuche no es un pueblo que esté en el frío, que esté en la montaña como otro, sino que era un pueblo que estaba en las tierras más templadas y en las mejores tierras para la agricultura, pero hubo guerras y matanzas, exterminios. Claro, mira, el pueblo mapuche fue yo creo que el único pueblo que resistió porque nosotros amamos la libertad. Es más, tanto la amamos que en nuestro idioma, el mapudungún, la palabra libertad no existe, porque somos libres por naturaleza. Entonces no existe esa palabra. Nosotros, el pueblo se opuso primero a la llegada de los incas, ¿no? Peleó con los incas y todo eso. Y eran imperialistas, ¿no? Total. Entonces los detuvieron ahí a la orilla del Biobío. Después llegaron los españoles y no pudieron traspasar el Biobío. Tanto se peleó más de 100 años que el rey español hizo un tratado internacional con el pueblo mapuche que todavía está vigente. Imagínate tú. Y los sacerdotes, el padre de las casas y todo eso, ellos hablan de la bravura del pueblo defendiendo sus territorios, pero también hablan de esa concepción que nosotros teníamos, que no era en ningún momento violenta ni nada de eso, ¿no? Por el contrario. O sea... Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Quiero hablarte de la mejor aplicación para creadores de podcast. Sí, me refiero a Anchor. Te ofrece un servicio completamente gratuito para subir tus archivos y distribuirlos globalmente. Puedes hacerlo desde tu teléfono o computadora. Y sin duda podrás obtener una fuente de ingresos pasivos para mejorar tu economía. Descarga la aplicación gratuita Anchor o ve a anchor.fm para comenzar. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus 2 sedes, en el Teatro Baral de Maracaibo y en la Vereda del Lago. 2 cautivadores espacios donde podrás entrar en contacto con la literatura, con el arte, con todos los conocimientos de la humanidad a través del instrumento maravilloso que es el libro. Abiertos de lunes a domingo. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros o su página web www.puertodelibros.com.be, donde encontrarás la tienda virtual más grande de libros de Venezuela. Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
Pero fueron perseguidos por argentinos y por chilenos. Claro, porque... Cercados por Claro. ambas sociedades blancas, quitándole tierra al Claro, pueblo. mi abuela, yo estaba chiquita y recuerdo a mi abuela, me sentaba y mirábamos la cordillera y me decía, Incheta Mapuche, ¿no? Incheta Mapuche, y Mapuche va desde el Océano Pacífico al Océano Atlántico, pasando por sobre la cordillera. Y los que están para el norte de mí son Picunche, y los que están al sur mío son Huilliche, los que están en las tierras bajas son Ñanche, y los que están en las tierras altas son Pehuenche. Pero siguen siendo mapuches, somos un solo pueblo, del Pacífico al Atlántico, ¿entiendes? Qué maravilla. Sí, y cuando Argentina y Chile se ponen de acuerdo, empiezan a empujar. Claro, hay que considerar que había una guerra que finalizó en 1749, la guerra del Pacífico, y entonces había mucha mano de obra que no tenían dónde ponerla, y los presidentes de aquella época y de Argentina también no encontraron nada mejor que vamos a repartir en la tierra de los indígenas, papá, y mandaron a correr esa frontera que teníamos y que habíamos logrado hacer con un tratado internacional, que es el Tratado de Quilín con el rey de España. Ahí hubo una guerra entre los mapuches y los chilenos. Los chilenos, terrible. Y eso los chilenos le llaman la pacificación de la Araucanía. Imagínate cómo te pacifican con una pistola. Y fue un exterminio, es decir... Total, o sea, el pueblo mapuche se redujo como hasta solamente un 10% de lo que éramos. Nosotros éramos un pueblo que era millonario, o sea, con muchos animales, millones, porque cuidábamos la naturaleza y eso se reproduce, ¿entiendes? Bueno, y después con la llegada de los españoles teníamos los caballos y todo eso, o sea, grandes guerreros nuestros se introdujeron dentro del pueblo español y vieron cómo era esta cosa y lo trasladaron a nuestro pueblo. Pero el pueblo mapuche no es violento, es un pueblo pacífico y que cuando lucha es por el amor a la tierra. Y si tú ves la literatura de los mapuches, va toda hacia ese punto. Esa es la reivindicación nuestra. Yo quiero seguir con tu recorrido vital. En los años 70 se da una revolución socialista en Chile. Salvador Allende intenta de alguna manera resarcir el daño que las grandes industrias mineras y que el gran capital extranjero estaba haciendo en los pobres chilenos. Sí. Quizá el tema, la agenda indígena no era prioridad de Allende en ese momento, pero sí había muchísimo rescate de la cultura, pensemos de las tradiciones populares y del rescate de las identidades. Sí. ¿Viviste esa época? ¿Qué recuerdo tienes de ese periodo de Allende? Y después, sí, bueno, háblanos del periodo más trágico, que es cuando los obtusos militares, porque militares nunca han servido para nada, llegaron al poder. Esa fue una época de grandes sueños, y no fue solamente en Chile, ¿no? Todo el mundo estaba convulsionado por ese sueño de libertad, de justicia social. Allende llega después de 3 intentos a la presidencia, pero llega por los votos, ¿no? Llega por los votos. Y si es verdad, en la agenda no aparecía el pueblo mapuche como pueblo mapuche, sino que éramos considerados dentro de los campesinos pobres, los sin tierra, porque nos habían sido arrebatadas nuestras tierras. Entonces ahí se hace la ley de reforma agraria, donde los mapuches asumen un protagonismo muy grande al lado del movimiento de izquierda revolucionaria. Por supuesto yo milité ahí porque era lo que nos estaba entregando la tierra a nosotros. Contra el sistema, ¿no? Contra la burguesía que los ninguneaba, que los trataba como seres humanos de segunda. Exactamente, ya está hoy, ya, eso no cambia. Bueno, entonces allí en ese intertanto, como te digo, hubo muchas recuperaciones de los grandes latifundios, se pasaron a la reforma agraria y todo eso, pero como ya es sabido por los documentos que ya se liberaron, la CIA
entregó muchos dólares a la derecha chilena para que dieran el golpe de Estado. Eso fue un golpe orquestado por la CIA de los Estados Unidos, así que no se hagan los niños lindos ahora que ellos están por la paz de los países. No, señores, no es así. En esa época ellos pusieron muchos dólares. Quizás era Richard Murdoch, el director de la CIA ese entonces, que era malvado. Son todos malvados. Mira, le pagaban a los camioneros para que se quedaran parados y no trabajaran. Eso traía el gran problema de que no se podía trasladar la comida de un sitio a otro, ¿no? Y la escasez de comida y todo eso. Pero fue una época también bonita donde los sueños de la juventud estaba llena de cantos, poesía, libros. La vida cultural era muy grande porque cuando hay un cambio político, la cultura y el arte florecen. Si no hay eso, no hay ningún cambio. Y vean y observen, buen observador. Si no hay un cambio en las artes, si no hay un boom, no hay ningún cambio. Puede ser una reforma, pero cambio no va a haber. Sospechemos entonces de las oposiciones donde no hay poetas, donde no hay artistas, donde no hay cantantes, donde no hay alegría. Donde no hay alegría. Y entonces sospecha también de los que secuestran la alegría de los que los la cantantes, los íconos, como nuestro Ali Primera, que está secuestrado. No, ya no lo ponen, ya todas le caen, ya no se puede. Bueno, pero esos grandes íconos fueron secuestrados por una verborrea que se dice socialista, que en el fondo todos sabemos que no es nada. Bueno, sigamos con nuestro recorrido. Después de que... Pasa el momento trágico, es decir, la CIA conspira, el ministro de Fuerza y Marina, el ministro del Ejército, Pinochet, le da un golpe de Estado a Allende. Allende es asesinado. Te digo una cosa, Luis, yo estaba al frente. ¿Estabas en La Moneda en ese momento? No, La Moneda está como quien dice, ahí donde está el teatro, o sea, la salida del metro. Como a 250... Claro, pero hay una plaza vacía, hay una plaza vacía, y el edificio que está en toda la esquina, estaba yo. Yo trabajaba ahí en una oficina que se llamaba Distribuidora Gibbs, en el segundo piso. De hecho, cuando viene el bombardeo de La Moneda, o sea, yo me meto debajo de un escritorio porque todo eso se caía, retumbaba, y yo pensé que iba a morir, pero no morí. Y a las 2 de la tarde vienen los soldados y me sacan y me ponen frente a la cuestión de fusilamiento, donde estaban fusilando a la gente. Y esas cosas del destino, llega un teniente y dice, sácalo y ve a una comisaría que estaban los carabineros alzados en contra de los militares. Me salvé. O sea que estabas en la cola para que te asesinaran. No, ya estaba con los brazos puestos arriba frente a la pared de mármol del edificio. Te iban a matar y a ese soldado que nada más tenía que presionar el gatillo, le dijo, mira, apúrate que lo necesitamos allá. Claro, nos llevaron a nosotros, pero nosotros íbamos como escudo humano. Era un caballero que tenía un bracito con polio y una señora que tenía 3 meses de embarazo, y yo íbamos los 3. Entonces el caballero me tapaba con su chaqueta, me decía, yo la protejo, pobrecito. O sea, cosas que pasan en ese momento que... Qué nobleza la de ese hombre también, ¿no? Claro, entonces cuando encontramos con los carabineros, ellos empiezan a disparar hacia nosotros y nosotros nos tiramos al piso. Y los milicos nos pegaban con las culetas de los... Claro, pero nosotros nos paramos y nos quedamos ahí. Y pasaron horas de horas de horas. De repente levantamos las cabezas y vámonos cada uno para su casa. Y así llegué eso fue como a las 2 de la tarde, yo llegué como a las 8 de la noche a mi casa caminando. Mi papá no había llegado porque mi papá se devolvió a buscarme al edificio, y el edificio donde me habían sacado ya se estaba incendiando. Fue muy, muy terrible. Después vino una época de represión, donde vino lo que te cuento, eso testimonial que pasó en mi casa. Y bueno... Persiguiendo, te estaban buscando para meterte presa. Yo que no había hecho nada, porque ya no me reía como me río siempre. Pero los sueños de todo el mundo fueron pisoteados, terrible, pero bueno. ¿Cómo lograste escapar? Porque no le daban como
ciertos regímenes utilizan los pasaportes como un medio de presión y de extorsión de la libertad, y a los chilenos le hicieron eso. El gobierno, el régimen de Pinochet no les daba pasaporte y no los dejaba salir de Chile, tenían que huir sin documentos. No, yo tenía mi pasaporte y tenía familia aquí en Venezuela y tenía muchos amigos que habían huido de la dictadura aquí cuando allanaron la Universidad Central y estaban allá. Y ellos me estaban pidiendo a mí para acá. Entonces logró salir por también influencias de un primo mío que trabajaba en la policía política. Y bueno, y salí, primera vez que abandonaba mi casa, o sea, lloré desde Chile hasta llegar a Maiquetía. ¿Y viniste en avión o en autobús? En avión de la Air France. En avión de la Air France. Y bueno, llegué aquí a esta tierra y el primer amigo que tuve, no lo sé, fue mi primero. Yo estaba sentada en un árbol debajo de ahí en la universidad, en la tierra de nadie, y lloraba como siempre, y un señor se sienta al lado y me dice no llores, que no sé qué, y andaba con su padre y empieza a cantarme la canción del papá, y nos hicimos amigos. Qué lindo. Sí. Ser un hombre extraordinario, Extraordinario. Bueno, y así fue, claro, hubo esa niebla militarista que ensombreció todo Chile. Por fin terminó. Estamos escuchando la entrevista, la conversación que tuvimos con la escritora Sarita Bravo en el stand de nuestra editorial Sultana del Lago Editores en la Feria del Libro de Caracas, que se desarrolló entre el 13 y el 21 de agosto de 2022. Esta conversación fue exactamente el día 21 de agosto. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, pero ustedes pueden aprovechar para enviarnos sus opiniones al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. El pueblo mapuche y Pinochet. Tú eres una defensora de la cultura mapuche. Sí. Cuéntanos cómo esos 15 años, ¿cuánto fue de Pinochet? Como 15 años. 15 años. Esos 15 años de dictadura militar, que claro, que estuvo signada por campos de concentración, por arrasias militares, por un genocidio constante y después por persecuciones a cualquier tipo de... y por comprar a las izquierdas, habían 10 izquierdas, si las oposiciones estaban todas fraccionadas. ¿Cómo vivió el pueblo mapuche, tan guerrero, tan autóctono, tan digno, la presencia del... Fue terrible. Primero terminaron de quitarnos las tierras. Las leyes de la reforma agraria fueron echadas para atrás y todas esas tierras que ya no habían sido devueltas fueron entregadas nuevamente a los terratenientes. Y más aún, saca un decreto de ley, el 720, donde le da la entrada a las forestales, ¿no? Las forestales para que acaben con los bosques nativos y viene el cultivo de lo exótico para nosotros, que son los pinos y los eucaliptus,
que nos chupan toda el agua, ¿no? Entonces fue terrible. Entonces el pueblo mapuche, te podrás imaginar, que sabe que eso le hace daño a la naturaleza y no tiene dónde trabajar más que con ellos, con los forestales. O sea, fue tan horrible, fue como una desesperanza prendida, y entonces se vuelcan mucho a lo que es el alcoholismo, porque no tenían cómo defenderse. Los empleos eran con los empleos mínimos, que apenas te alcanzaba para comprar alguito de harina. Y los demás, hubo muchos mapuches muertos, asesinados y exterminados en los campos de concentración, pero el mapuche, como tiene una mentalidad diferente a la occidental, nosotros no pensamos que uno muere, sino que uno asciende hacia el azul. Uno nunca muere, muere el cuerpo, pero uno no. Y uno está, tampoco creemos en el tiempo como una línea así como se explican las historias en lo occidental. Entonces los ancestros siempre están en comunicación con nosotros. Y cuando vino las leyes de la reparación, después que sale Pinochet... Largos 15 años. Claro. Después de eso, o sea, los mapuches, muy pocos fueron a reclamar reparación porque no está dentro de nuestra cultura, ¿entiendes? Nuestra cultura es... Claro, ustedes no son vengativos. No, y nosotros asumimos lo que nos ocurre, como es algo que nos tenía que pasar, o sea, es lo que nos tocó vivir. Uno, lo que te ocurre, uno lo vive lo mejor que puede, uno hace lo mejor que puede. En eso tenemos normas de conducta muy estrictas, o sea, uno siempre tiene que hacer lo mejor para la comunidad. Nosotros nunca tuvimos clases sociales dentro de los mapuches, como sí hubo en otros pueblos indígenas que tienen castas. Nosotros no. La producción siempre fue en colectivo y todavía se hace en colectivo en los territorios recuperados, que son las mingas. Y o sea, no hay esas contradicciones de clase. Entonces es todo parejito. Derechos humanos. Tú te dedicas en Venezuela a estudiar y a defender los derechos humanos, sí, a documentar la violación de los derechos humanos en Venezuela y en toda Latinoamérica, sí, a visibilizar la violencia contra el pueblo mapuche y contra la mujer, porque también eres una luchadora feminista. Sí. Háblanos un poco de esa formación tuya en derechos humanos. Bueno, la formación mía vino desde la Cuarta República. Ya venía marcada por lo que había ocurrido en Chile y cómo desde la resistencia, desde aquí, yo cooperaba con Chile. Pero en la Cuarta República fue una época también muy terrible con la gente que no estaba de acuerdo con ese régimen, que eran muchos, la verdad que eran muchos, había mucho descontento. Hay que decir lo que yo siempre lo digo, siempre lo hago saber porque es mi forma de pensar y porque es la verdad. Es decir, hay gente que recuerda con nostalgia y hay gente que ni siquiera la vivió, esa Cuarta República, claro, pero era una Cuarta República donde la clase media estaba bien, pero sí, el pobre no tenía agua, el pobre no tenía pavimento, no había, los hospitales eran contados, las escuelas eran escuelas unitarias, en un pueblo una escuela, un salón para todos los grados. Es decir, era un país rico, pero un país donde el pobre tenía que seguir siendo pobre. Pero allí había algo que a mí siempre me llamó la atención. Estaban los jerarcas de la Cuarta República, pero eran amigos de los guerrilleros. Y a veces incluso los ayudaban, no los ayudaban en cosas de política, pero sí los protegían, o sea, no había un odio, eso no había. Pero en aquella época empiezan las protestas y los muchachos, como son irreverentes y van contra todos los estereotipos y pasaban presos, que no sé qué. Entonces ellos se acostumbraron a llamar: mire, señora de los derechos humanos, me decían, están allanando el edificio. Y ya partía yo a documentar. Claro, y me dediqué a dar, en esa época Provea era chiquitico, me dediqué a dar talleres de derechos humanos por todo Caracas. Desde el barrio La Bombilla, en Petare, llegando allá por el kilómetro 0 de la Panamericana, casi al llegar a La Vega. Todos esos barrios yo daba talleres de derechos humanos y formaba los comités. Pero era con el fin de empoderarlos, no para que ellos fueran a hacer un proyecto, sino para que ellos
supiesen cuáles eran sus derechos y los pudieran defender, no defendérselos yo, ¿entiendes? Claro. Ese es el secreto de los derechos humanos realmente. Claro, Que la gente conozca sus derechos y además que aprendan a documentar cuando hay una violación de derechos humanos, porque lo más importante es tener la documentación adecuada para poder comprobarlo, porque esos crímenes no prescriben. No prescriben, exactamente. Bueno, y así fuimos creando esa red de derechos humanos. Estaba Tarek William, como te dije, jovencito, Vladimir Villegas, la Asia Villegas, la hermana de él, estaban en la fiscalía, y entonces fue un trabajo bien bonito, Luego vino lo del golpe, el Caracazo. El Caracazo en 1989. Claro, el Caracazo fue horrible. Después vino el golpe del 92. Claro, del 4 de febrero. El 4 de febrero del 92, cuando mucha gente tenía sus sueños puestos y se hicieron pedazos porque un señor que tenía que haber salido se quedó encerradito y dijo, ay no, aquí me quedo, y después dijo por ahora. Y se convirtió en el gran Mesías, y el pueblo creyó que un Mesías lo iba a salvar. Y eso nunca es así. Los mapuches no tienen Mesías. Hay en las cosmovisiones indígenas, hay a veces la promesa de que va a llegar un padre. Pienso en los yucpas. Los yucpas vienen de un proceso también Los yucpas es un pueblo interesante porque es un pueblo que hizo transculturización para poder aceptar su realidad. Los yucpas estaban en la orilla del lago, los españoles los hicieron huir y los hicieron subir a la sierra de Perijá para poder salvarse, porque hicieron una racia. Claro. Los añú, es decir, los que estaban en la orilla del lago, eran casi 1 millón de personas, y los yucpas fueron un pueblo reducido que quedó huyendo de la violencia, y ellos cambiaron su cosmovisión para justificarse y estar allá. Pero ellos tienen a un padre fundador que va a volver y les va a entregar todas las tierras como una especie de vengador. La cosmovisión mapuche no tiene... No. Nosotros, como te explicaba, o sea, nuestros ancestros suben al azul y ahí están en permanente comunicación con nosotros. Hay un poeta, Leonel Lienlaf, que a mí me encanta, poeta mapuche, y él habla sobre el espíritu de la Charú, que dice que anda recorriendo la Araucanía. Nosotros no tenemos así un Mesías, sino que somos nosotros mismos. Y tenemos algo muy, muy sabio que encuentro yo, que la gente llega a un momento dado en una posición de poder. Por ejemplo, si hay una guerra, algo así, un enfrentamiento, hay alguien que está en una posición de poder, pero una vez que pasa eso, esa persona se retira, no queda permanentemente ahí con el poder. Nosotros no creemos en esos poderes jerárquicos, piramidales, no. Y en cuanto a la mujer, nosotros somos una cultura que es dual, ¿no? Es dual, y está el hombre como la mujer, pero la mujer no camina ni delante ni detrás, camina al lado del hombre, ¿no? Y como han habido grandes toquis, también hubo una que es muy famosa, que yo creo que fue la primera generala de Latinoamérica, que fue Janiqueo, que puso en jaque a los españoles, era una mujer. Y así, o sea, los roles no son determinantes como en la cultura occidental, no es así. Ahora, que la cultura mapuche ha sido permeada por la cultura occidental, y ahí lo primero que permea son los malos hábitos, como es el machismo. Ok, eso es verdad, pero dentro del mapuche, que sigue el quimun mapuche, que sigue las normas del mapu, eso no es así. Ahora vamos a dar un salto. Hablemos de la literatura mapuche. Me comentabas que el mapuche crea en colectivo. Sí. Imagino que hay poemas y tradiciones y canciones que no tienen autor. Sí. Pero háblame también de esas canciones que no tienen autor y de los momentos en los que los mapuches empiezan a escribir y empiezan a dejar libros o empiezan a crear de la manera más occidental, que es poniendo el nombre y el apellido. Sí.
Nuestra cultura es una cultura oral, por tanto siempre se transmite a la orilla del fogón, ¿no? A la orilla del fogón, en el Wichipanto, las grandes fiestas, siempre los ancianos van enseñándole a los niños y hay un gran respeto por los cabellos blancos, como los míos. Entonces allí se transmitía así la cultura, o sea, tenemos los grandes cuentos de Caicay, Chen Chen, que es como cuando empieza la cultura mapuche, ¿no? Las dos grandes serpientes que se unen y bueno, y Chen Chen salva a los mapuches y Caicay hacía subir las aguas y todo eso. Y son leyendas que cargan. Tienen ustedes un diluvio universal. Claro, una versión claro, de la inundación. Lo que me hace pensar a mí que eso fue una cuestión mundial, ¿no? Porque en todas las culturas aparece. Bueno, aquí Chen Chen hacía subir la tierra y Caicay hacía subir el agua y Chen Chen subía más la tierra y cuatro mapuches se salvan y quedan arriba, 2 ancianos y 2 jóvenes. Entonces de ahí empieza nuevamente a poblarse de mapuche. Síguenos en @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Bueno, esas cosas se transmiten oralmente. Luego, Fidel, como que es un hermano, que empieza a escribir en español y también en mapudungún su historia. Pero la historia que escriben los mapuches siempre ha sido ligada a la tierra, a lo que nos ocurre. Nunca son cosas de que, ay, el amor de mi vida, que no sé qué. No, nosotros somos aunque somos muy poéticos, pero es como muy utilitaria, ¿no? Muy centrada en lo que nos ocurre. Bueno, porque Dalton decía también, el poeta verdadero es el que con su vida es coherente con su obra, ¿no? Y el mapuche es eso, o sea, es muy coherente con lo que escribe. Él no va a escribir de algo que no le esté tocando su corazón. Y empieza así, luego vienen el gran poeta nuestro, vecino mío, por cierto, el Licures Chihuailaf, él de profesión matrono, pero más que nada filósofo. Él vive en el pueblo de Cunco, muy cercano a mi casa, o sea, muy cercano a mi casa, te digo 3 kilómetros, 4 kilómetros. Sí, claro, vecinos, somos vecinos. Y él ganó el Premio Nacional de Literatura, cosa que nos pone enormemente orgullosos. Y él escribe como quien habla, la oralitud que le llama él, ¿no? Y suena muy bonito, él es muy poético y eso. Y por contra, él escribe un libro que se llama El recado confidencial a los chilenos. Tienes que leerlo, es una maravilla, es poético total. Y ahí él explica, o sea, cómo ha sido nuestra cultura y cómo hemos sido avasallados y cómo tenemos que lograr vivir en paz. Y también sale Leonel Lienlaf, que también es de allá de Temuco, otro hermano, y que, como te decía, escribe ese poema tan bonito del espíritu de las Charu recorre la Araucanía. Y hay ahora varios otros poetas más, incluso ahora de la nueva generación de los jóvenes, como una respuesta al recado confidencial de los chilenos, porque es muy amoroso, sacaron un libro que se llama Escucha Huinca. Huinca se les dice a los occidentales, a los chilenos. Huinca es como sinónimo de ladrón, de perro, de lo peor, ¿no? Entonces le dice, escucha Huinca. Entonces, mientras el cura habla sobre todas las cosas bellas, ellos hablan también de lo que sufrió el pueblo mapuche, ¿no? De las persecuciones, de cómo a las mujeres les cortaban los pechos para que no pudieran amamantar, de cómo a los niños se los sacaban de las barrigas y los quemaban. Hablan de esas cosas, ¿no? Y son cosas que ocurrieron también, que son difíciles de olvidar, pero tenemos que hacer un esfuerzo,
tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Por entendernos. Tu literatura. ¿Dónde comienza Sarita Bravo, nuestra autora de estas Crónicas del Río, a escribir y a tener la necesidad de hacer literatura también en representación de tu pueblo? Porque es que este libro, por más de que sea de tu autoría, es una cosmovisión de tu cultura. Sí. Bueno, yo toda la vida he escrito, siempre he escrito artículos y eso, pero empecé a escribir poemas en Cunco, que es el territorio donde yo vivía, en una comunidad indígena. Y empecé a ganar premio municipal, premio de la región, tercer premio nacional, y todo eso con mi poema. Y tenía mucho que decir con respecto a mi pueblo, pero fíjate que este libro sale cuando yo llego aquí. Yo llegué, me dejó con el pie levantado y no podía caminar, y ahí empecé a escribir de mis recuerdos, sería por tanta nostalgia, ¿no? Tanta nostalgia que tenía. Y cosas que yo me emociono mucho, yo soy muy llorona. Por eso que siempre me río para armonizar. Digo un chiste. No, ahí fue que yo empecé a escribir, recordando a mi vecino. Y recordaba que una vez vi un video de cómo escribir, y ahí decían, para que obligarte a avanzar en tu escrito, tienes que decirle a tus amigos que estás escribiendo. Así ellos te van a preguntar cómo va tu escrito y tú vas. Y se me ocurrió la idea de decir esa vez en el pueblo, estoy escribiendo una novela. Todo cambió. La gente empezó a saludarme. Vecina, mire que usted tiene que contar tal cosa. Vecina, ¿cómo está usted? Hay que decir esta otra cosa, que no sé qué. Y empieza la gente a contarme historias y más historias, más las que yo tenía, y yo soy muy observadora. Un escritor tiene que ser observador, ¿no? Para contar las mentiras. Es parte del método de investigación. Claro, y entonces tenía todo eso en mi cabeza, tenía muchos apuntes, pero fue en el momento en que me quedo quieta, con mis pies en alto, hinchado, yo digo, no, o sea, yo tengo que darle un orden. Y ahí empieza a escribir, y ahí sale, y se quedó mucho en el escritorio, porque eran muchas historias más, muchas historias. Bueno, la segunda parte. Sí, yo creo que va a tener que haber una segunda parte. ¿Cuál es tu relato, tu cuento, tu historia favorita de este libro? Bueno, hay varias. Por ejemplo, la boda me dio mucha risa escribirla, ¿no? Porque fue cuéntanos de qué trata. Es una joven muy bonita, tenía como 17 años, ya había tenido un hijo, que se enamora de un muchacho mapuche también, que le llaman el Huinquita. Pero el Huinquita... El Huinquita era mala conducta. Sí, porque era muy enamoradizo. Y el Huinquita tenía un prontuario amoroso. Entonces ahí a la orilla del río, la cuestión, esos amores pues se vuelven ya más concretos. Y el día que ellos se van a casar, están en el registro civil, y llega una señora con una muchachita y arman tremendo escándalo. Entonces un hermano de la novia la agarra por el cuello y le dice, no puedes entrar. Y la señora, que era bajita, chiquita, lo araña, lo muerde y le dice a la que iba con él, ayúdame, que tú eres la que está embarazada de Huinquita. Y se arma tremendo escándalo ahí en la puerta del registro civil, y todo el mundo, como los mapuches somos muy copuchetos, ahí tomando partido, no, pero déjala que pase, no, ¿y por qué va a pasar? Y toda esa pelea, hasta que de adentro dicen, no, ya se casaron. Entonces él suelta a la chica rosa, y ella va ya casi ahogada, y se va a la policía a poner la denuncia de que Huinquita había violado a su sobrina. Pero resulta que ahí se ve que agarran el policía, era amigo de ella, y le dice el carabinero, todo esto en la época de dictadura, y le dice,
mira Rosa, le dice, siempre vienes aquí con problemas, pero yo te voy a ayudar ahora. Entonces ella se pone a llorar y ahí sale la historia de que ella tenía un hermano que había sido ferozmente torturado y muerto cuando Pinochet, y que le entregaron el cadáver por este policía que era su amigo. Entonces eso nunca tuvo castigo ni nada. Entonces ella llora y sale ese cuento ahí y él le dice, te voy a ayudar. Y manda a los carabineros a nosotros a meter preso a... Cuando están en la fiesta. Cuando están en la fiesta agarran al novio y se lo llevan preso, y estuvo como 2 meses preso. Y al final la sobrina de ella, con remordimiento, va donde el carabinero y le dice, sabes que el Wilquita no me hizo nada, este hijo que estoy esperando es el esposo de mi tía. Y cosas así, o sea, ese me hizo reír mucho. Después hay uno que me da mucha tristeza, que es de una mapuche que cruzó, le mataron a un compañero en un enfrentamiento con los militares, que cayó, o sea, fue rematado. Cayeron muchos chilenos y estaba este mapuche y lo remataron ahí. Ella cruza la cordillera con su hijo Relmu, camina desde Argentina todo, y llega a Venezuela, a Paracoto. En Paracoto se asienta esta señora con su hijo y ella era muy alegre, cantaba y todo el mundo escuchaba su risa. Y ella siempre contándole la historia a Relmu de que su papá era un gran guerrero. Así el niño va creciendo y se hacen los instrumentos mapuche y todo. Entonces la gente de Paracoto decían los chilenos, ¿no? Y el niñito decía, no, yo no soy chileno, yo no soy de ningún folclore chileno, yo soy mapuche. Y empieza la cosa así hasta que el niño le dice a la mamá que no aguanta más, que él se regresa a Chile porque quiere bañarse en el río Ayipén, quiere ver cómo es la cosa allá, quiere ser como su papá. Y la señora, como toda mapuche, dice, o sea, que tiene que ser lo que le tocó vivir, lo deja y él parte allá, se asienta en Cunco, hace su ruca, empieza a trabajar, estudia sociología, se mete con todo eso. Y después la mamá que estaba aquí, bueno, al final muere, ¿no? Pero su espíritu vaya a acompañarlo. Entonces al final del cuento es que ella, la gente escuchaba una risa y le preguntaban al muchacho y él se reía y decía, no, es el viento, porque se llevó en la maleta la risa de la mamá. Y la mamá está ahí y dice, nunca me quiso devolver la risa, que este muchacho es muy travieso. Y está ahí. Qué bella historia. Sí, ese me gustó mucho, porque fue como muy real. O sea, lo escuché. Estamos en presencia de un libro único de literatura venezolana, porque yo te considero, a pesar de que eres una mapuche venezolana. Sí, yo soy mapuche venezolana. Eres mapuche, pero eres venezolana. Pero soy venezolana de corazón, o sea, a mí la nacionalidad venezolana no me la quita nadie, ¿entiendes? Y si Isabel Allende estuvo aquí y ahora es representante del pueblo norteamericano, yo quisiera ser algún día representante del pueblo venezolano, porque es el que está aquí en mi piel, que en mi corazón, ¿entiendes? Porque la nacionalidad es la que tú eliges, no la que se te impone. Así nos toca llegar al final de nuestro programa, esta conversación completa, de la cual apenas faltan unos pocos minutos, unos 15 minutos. Puedes escucharla en mi canal de YouTube, Luis Peroso Cervantes en YouTube, donde se encuentran también todos nuestros programas de radio. Agradecido de verdad con su audiencia. Les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. No me queda sino invitarlos para que nos escuchemos el día de mañana y pedirles que por favor sean felices, lean poesía.